Hola, hoy te voy a mostrar el primer inicio y la configuración del Moto G200 5G. Para comenzar nos pide una conexión. Yo voy a habilitar el Wi-Fi. Las dos redes que tengo es Claro 1 y Claro 2. Una es 2,4 GHz y la otra 5 GHz. Acá nos muestra algunas políticas de actualización de software y privacidad, la que aceptamos y continuamos. Este proceso y el primer inicio suelen demorar bastante, suelen gastar mucha batería, calentar el teléfono, porque usan excesivamente la red y los recursos del teléfono para instalar y actualizar todas las aplicaciones. Acá el sistema nos guía paso a paso si es que tenemos otro teléfono y queremos conectarlo vía cable para pasar todos los archivos, todas las aplicaciones y demás. Yo en este caso lo voy a omitir porque quiero empezar desde cero. Entonces voy a iniciar poniendo mi correo electrónico de Google, el Gmail, y así poder tener acceso a todas mis fotos de Google Fotos, Google Drive, todos los contactos y todas las aplicaciones que se sincronizan directamente con Google. Acá en este paso me pide un PIN que va a ser para el inicio de sesión exclusivo de este teléfono y a continuación me pide la huella digital. Este teléfono la tiene en el lateral derecho, en el mismo lugar para prender y apagar. Es decir, el sensor de huella está sobre el botón de bloqueo y te permite cargar hasta 5 huellas distintas. Pero para que me funcione más rápido el desbloqueo, voy a cargar 2 veces el dedo pulgar de la mano derecha y 2 veces el dedo índice. Entonces así, cargado 2 veces como si fueran 2 huellas independientes, cada vez que lo toque se va a desbloquear muy rápido. Una vez cargadas las huellas, tocas en listo. Ahora en continuar, para seguir con el proceso de inicio. Ahora me pide configurar por primera vez el asistente de Google. Este asistente lo vamos a poder activar tocando el botón de la izquierda arriba y si no también diciendo OK Google o si no también Hey Google. Acá me parece que estamos llegando al final de la configuración. Me pregunta si quiero agregar otro Gmail, si quiero poner fondo de pantalla, cambiar los tonos. Voy a tocar ahí donde dice no gracias para continuar con la configuración. Ahora vienen las configuraciones de Motorola. Si nunca tuviste un teléfono Motorola, es recomendable que leas paso a paso todas las indicaciones de estas ventanas, porque así vas a aprender a manejar tu teléfono, tanto en gestos, personalización, ubicación de botones, atajos, trucos. Y aprendiendo a manejar bien tu teléfono, le vas a sacar mayor provecho. Pero lo mismo, si te queda alguna duda, lo podés dejar en los comentarios o contactame por mis redes sociales. Te voy a dejar el link en la descripción del video. Ya tenemos iniciado el teléfono. Ahora faltaría actualizar las aplicaciones e instalar las que no tenemos. Desde la pantalla principal, si tiramos para abajo, se aparecen todas las notificaciones. Si tiramos una segunda vez, aparecen todos los accesos directos a distintas configuraciones. Desde el botón con forma de engranaje, vamos directamente a la configuración y ahí podemos personalizar al máximo el teléfono. Como podés ver, la personalización de Motorola es muy Google, es muy básica. Te da una experiencia de Android puro, como si tuvieras un Google Pixel en la mano. Pero del apartado estilos podés configurar aún más. Podés configurar cómo se verán los iconos y el tipo de letra. Pero este apartado es completamente personal. Es para configurarlo al gusto de cada uno. Yo lo voy a dejar con los iconos redondos y con la fuente que viene por defecto. Voy a salir atrás y voy a buscar el apartado batería. Este apartado es bastante interesante. Desde acá podemos configurar muchos aspectos de la batería y tenemos que prestarle mucha atención. De eso va a depender mucho la salud de nuestra batería y del rendimiento que ésta tenga. Después del apartado sonido y vibración, no solamente vamos a poder cambiar los tonos de llamada y de mensajes, sino que también desde el sistema Dolby Atmos vamos a poder configurar todos los apartados del sonido del teléfono. Haciendo el gesto para atrás, voy a ir a buscar la configuración de almacenamiento. Si tienes este teléfono, te aconsejo que regularmente revises este apartado, porque como no tiene para poner tarjeta micro SD, solamente te vas a quedar con la memoria que vino de fábrica. Que aunque 128 GB no es poco, pero si lo usas mucho al teléfono, sacas muchas fotos, muchos videos y no limpias nada, seguramente se te va a llenar. Después del apartado privacidad y seguridad, podemos seguir configurando y viendo que las actualizaciones sean correctas. Como pudiste ver, ahí en el apartado seguridad decía que la última actualización de seguridad había sido en diciembre del 2021, por lo que seguramente antes de finalizar este video va a llegar una actualización, o mejor aún, tal vez llegue el Android 12. Desde acá, desde el apartado sistema, de ahí podemos seguir configurando principalmente de cómo queremos interactuar con nuestro teléfono, ya sea por medio de gestos, de botones, si queremos configurar la hora, cómo se muestra,
Voy a salir para atrás y voy a buscar un apartado dentro de la pantalla que es bastante interesante, porque este teléfono tiene hasta 144 Hz de refresco de pantalla. Y lo encontramos adentro del apartado que dice frecuencia de actualización de pantalla. Por defecto viene en automática, que para mí la automática es la más recomendable, porque va a variar entre 60 y 120 Hz según el sistema lo requiera. También podemos dejar tildado 60 y así hacer que la batería dure mucho más. Si no, también podemos dejar tildado en 144 Hz, lo que va a hacer drenar mucho más rápido la batería, pero que nuestra experiencia sea mucho más fluida en la navegación por el sistema. Y estos 144 Hz realmente se notan y se ven. Pero en mi caso, prefiero dejarlo en automático, para que el sistema regule automáticamente entre 60 y 120 Hz. Si seguimos deslizando por el menú, vamos a encontrar muchísimos apartados para poder seguir personalizando nuestra experiencia. Voy a ingresar nuevamente a la configuración, voy a ver si llegó la actualización del Android 12, porque ya tendría que estar disponible para este teléfono. Desplazando el menú hacia abajo de todo, hay un apartado que dice actualización del sistema. Ahí podemos verificar si todo está bien actualizado como corresponde. Y sí, ya está disponible el Android 12. Lo vamos a descargar y lo vamos a instalar paso a paso. El primer paso será tocar a donde dice actualizar ahora. Lo correcto sería que leyéramos paso a paso todas las indicaciones que nos da y las virtudes que tiene el Android 12 y tocar entendido. Ahora vamos a esperar que termine de descargar. Si desplazamos la barra de arriba, la barra de notificaciones, ahí va a estar el progreso de la descarga. Abajo de todo donde dice actualización de software Motorola. Y también vamos a tener que esperar que termine de descargar todas las actualizaciones de las aplicaciones del Play Store. Mientras tanto, podemos ir viendo si la configuración de nuestro internet es correcto para que se descargue bien el Android. Vamos a buscar la página Fast de fast.com. En esta página vas a poder medir correctamente la velocidad de tu internet en tiempo real. Por los resultados de 30, 40, 50 megabytes seguramente me conecté a Claro 1, que es la conexión de 2,4 GHz. La voy a cambiar a la conexión del Wi-Fi y me voy a poner en Claro 2. Deslizando la barra de notificaciones, mantengo apretado el icono de Wi-Fi y ahí me va a aparecer la otra red. Si toco nuevamente en la que estoy conectado, ahí me dice que es efectivamente 2,4 GHz. Voy a salir atrás, voy a seleccionar Claro 2, le pongo la contraseña y me conecto. Una vez conectada a la red, la toco nuevamente y me va a dar distintas opciones y también me va a mostrar la configuración. Y ahí me dice que es 5 GHz. Ahora me voy nuevamente a la página de fast.com y pongo para que se mida nuevamente. Y como vemos ahora sí, la velocidad es mucho mayor. Debería llegar a 300 megabytes, pero bueno, no es así. ¿Qué va a hacer? Las empresas son así. Dejando las quejas de lado, me voy a seguir viendo cómo va descargándose el Android 12. Así ya lo terminamos de instalar. Y por lo que se ve, va bastante lerdo esto, va a un 3%, así que voy a acelerar un poco el video. Me dice que va a un 3% del tercer paso. Unos minutos más tarde pasó al 56, 2 siglos después esperando, ya está en el 97, y con mi ansiedad, como si no existiera un mañana, ya va el 3% del cuarto paso. Unos minutos más tarde se completa la descarga, toco reiniciar ahora y ahí comienza la instalación del Android 12. Solamente tendrán que esperar un rato y otro rato más. Solamente dejen que el tiempo pase y no intenten ni prenderlo ni apagarlo el dispositivo. Solamente déjenlo. Un siglo más tarde, por fin inició con el Android 12. Ahí después del primer inicio te va a pedir el PIN que habíamos configurado recién y ya tenemos la pantalla principal de nuestro dispositivo con el Android 12 recién instalado. En este Android lo primero que le noto como diferencia es la barra de notificaciones y los accesos directos. Ya veremos después con el paso de los días qué experiencia de uso tenemos y qué cosas buenas y qué cosas malas le encontramos. Pero como resumen y primeras impresiones de este teléfono, es un teléfono muy bueno, muy fluido. Se le ve que tiene muy buena autonomía porque hemos descargado la actualización del Android 12. Muchas actualizaciones de muchas aplicaciones y la batería sigue bastante bien, sigue fluido. Me gusta el brillo que tiene la pantalla. La vibración también es muy buena. Voy a seguir con los análisis de este teléfono y te voy a dejar en la descripción del video todos los accesos a todos los videos que vaya haciendo. También en la descripción de este video te voy a dejar un acceso a mis redes sociales para que podamos seguir en contacto. Si te gustó el video, deja un like, un comentario y suscríbete que es gratis.
Y acá te dejo 2 videos que seguramente van a interesarte. Eso es todo por ahora, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.